bienvenidos a su nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. El día de hoy vamos a hablar de un tema de mucha relevancia, muy nuevo, que se llama Responsabilidad Empresarial y Compliance ante la Trata de Personas. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Miguel Ontiveros Alonso, quien, entre muchas otras cosas, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Miguel, bienvenido, muchas gracias por venir con nosotros. No, gracias a ti, Luz María, y felicidades también por inaugurar esta nueva etapa de Expediente INACIPE, además en conjunto con una institución tan seria, importante en nuestro país como es la Academia Mexicana de Ciencias Penales. Es un honor estar aquí. Oh, muchas gracias. Miguel, quisiera que empezáramos a hablar del tema. Es un tema muy completo. Yo quisiera irme por partes, ¿no? Porque estamos hablando de la responsabilidad empresarial, del compliance y de la trata de personas. Entonces, empezando a hablar de la responsabilidad empresarial, ¿me podrías decir qué responsabilidad legal pueden tener las empresas? Porque, bueno, es como conocido que pueden tener responsabilidades administrativas, pero ¿son las únicas? Hay múltiples modelos de responsabilidad que tienen las empresas, los entes colectivos frente al ordenamiento jurídico mexicano. Como tú lo señalas, efectivamente está el ámbito administrativo, pero también está el mercantil, muy importante el laboral, el empresario frente a los empleados, la protección de sus derechos. Afortunadamente, ahora con la expedición del nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos un nuevo modelo de responsabilidad de las empresas, y esta es una responsabilidad penal que requiere todavía de una reforma al Código Penal, pero ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales se contempla la vía para llevar a las empresas, es decir, a los entes colectivos, a las personas jurídicas, cualquiera que sea su modalidad, a juicio penal por la probable comisión de un delito. De tal manera que con la reforma constitucional que da vida al nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, se abre una nueva vía aún no explorada en nuestro país, muy novedosa, como tú acertadamente lo señales, para los efectos de que sean llevadas a juicio penal por la comisión de un delito. Y en este caso, la modalidad de la que queremos hablar es la trata de personas, que es muy importante. Bueno, entonces en el Código Penal, sé que hay un capítulo, ¿no?, que dice procedimiento para personas jurídicas. ¿Qué engloba, qué puntos toca el Código Nacional? ¿No? Porque sí me queda claro que ya está mencionado, pero ¿qué puntos toca específicamente? Sí, efectivamente, acertadamente los legisladores, las legisladoras consideraron por demandas internacionales de tener un sistema jurídico fuerte para la protección de delitos de corrupción o de fraude. Tenemos conocimiento de empresas extranjeras que han venido a México y han incurrido en actos de cohecho con servidores públicos mexicanos, por ejemplo, para instalar una tienda o un supermercado en un área protegida, ¿no? Han respondido a esta demanda y han establecido un procedimiento de investigación en contra de las personas jurídicas, un procedimiento de procesamiento de las personas jurídicas, un modelo de imposición de sanciones a las personas jurídicas y también de solución de conflictos entre personas jurídicas y víctimas. Es decir, si bien es cierto esa disposición que contiene el Código Nacional, que por cierto se encuentra en un apartado específico de procedimientos especiales para las personas jurídicas, sienta las bases para llevarlas a juicio, ¿no?, que vaya la persona jurídica con independencia de que se encuentre o no a un probable responsable en su calidad de persona física, ya se podría investigar a un ente colectivo, a una casa de cambio, por ejemplo, a una empresa transnacional que cometa cualquier tipo de delito. Es decir, el Código Nacional de Procedimientos Penales no limita la posibilidad de imputarles desde fraudes, abusos de confianza, ilícitos de corte económico, sino también delitos en contra de la vida, la integridad personal y cualquier otro, ¿no? Entonces tenemos ya las bases, pero todavía hay mucho que hacer. Para serte sincera, es una idea un poco difícil de procesar, ¿no?, de cómo fincarle una responsabilidad penal a una empresa, ¿no? ¿Qué tipo de penalidades podría tener la empresa que se les pudieran aplicar? O sea, yo pienso de siempre, las empresas grandes tienen representante legal, y yo podría pensar que en caso de que cometieran un delito penal, las empresas, el que se iría a la cárcel, por ejemplo, sería el representante legal. ¿Quién es el que paga? Porque pues me queda muy claro que la empresa no puede ir y meterla a la cárcel o hacerle algún tipo de sanción de las conocidas por las personas físicas. Claro, es muy importante lo que tú señalas.
Primero, es importante señalar que la doctrina, la jurisprudencia y los instrumentos internacionales reconocen básicamente 3 modelos de consecuencias jurídicas que se pueden imponer directamente a las personas jurídicas. Después contesto tu otra pregunta respecto del representante legal. La más tradicional es la multa, también la reparación del daño, la suspensión, la prohibición, por ejemplo, de participar en licitaciones públicas durante un tiempo determinado por haber solicitado participar anteriormente con documentos falsos, por ejemplo, o haber incurrido en un acto de corrupción. ¿Aquí podríamos hablarlo del caso Oceanografía? Bueno, Oceanografía, Mexicana, Walmart hace unos años aquí en México, son casos paradigmáticos que muestran que este modelo lo que hace es no limitarnos como hasta antes de la expedición del Código Nacional, en donde solamente podíamos ir en contra de personas físicas, el representante legal. Y toda la estructura empresarial, sea legítima o a veces ilegítima, subsistía. Ahora, con este nuevo modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas, sí, efectivamente, podemos ejercitar acción penal en contra del representante legal o cualquier otro miembro de la empresa, pero al mismo tiempo no se excluyen iniciar una investigación y someter a proceso a todo el ente colectivo, porque se genera ahí un ambiente criminal que puede traducirse en nuevos delitos que ya se están cometiendo o están por cometerse. En el marco de las personas jurídicas sí existe la pena de muerte. En México está prohibida la pena de muerte, afortunadamente para las personas físicas, pero como las personas jurídicas no tienen dignidad, ¿no? Sí tienen vida jurídica igual que nosotros, pero no tienen dignidad porque no son personas humanas. Entonces la pena de muerte, es decir, la disolución de la persona jurídica, es la consecuencia jurídica más fuerte cuando se le acredite su responsabilidad penal, tal y como lo establece el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. En suma, podemos decir que el gobierno mexicano, la Procuraduría General de la República o la nueva Fiscalía que vendrá en un futuro, podrá investigar y ejercer acción penal contra personas físicas, el dueño de la empresa o el representante legal, y además en contra de la propia persona jurídica y ordenar su disolución vía judicial, su suspensión o una multa fuerte, mucho más fuerte que una persona física, por la comisión de un delito. Mira, para casi cerrar con el tema de las personas jurídicas, quisiera citar a un penalista alemán muy famoso que es Roxin, que es discípulo de Roxin, que dice que una de las características del derecho penal del siglo XXI es que se amplíe el sujeto a las personas jurídicas a fin de adaptar los instrumentos penales a las formas de criminalidad actuales. Esto quiere decir que en un futuro tiene que estar legislada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Roxin tiene toda la razón, ¿no? Es el penalista más destacado que hay a escala mundial y reconoce que, como está sucediendo en Chile, recientemente en España, en Suiza, en Francia, en todo Estados Unidos, poder ejercer acción penal no en contra de un sujeto activo persona física, sino también en contra de las personas jurídicas, es la vía para luchar básicamente en contra del crimen organizado, que utilizan empresas de transporte para traficar personas, para traficar drogas, para traficar armas, medios de transporte, empresas fantasma, para poder justificar los ingresos, el lavado de dinero, por ejemplo, de tal manera que el compliance, del que también estamos hablando el día de hoy, sirve precisamente conjuntamente con la responsabilidad penal de las personas jurídicas para ir en contra del crimen organizado, pero también contra del crimen no organizado. Concluyendo con la última parte de tu pregunta, efectivamente, hay 2 dimensiones que tienen que ser legisladas. Una ya la tenemos, que es la procesal, ¿no? Nos falta la penal. En el Código Penal Federal y en los códigos penales locales hay que instaurar ahí como sujetos activos del delito, mencionarlo solamente las personas jurídicas. Entonces ya tendríamos el doble esquema. Hoy en día todavía no podemos hacerlo, todavía no podemos ir en contra de las personas jurídicas porque falta la parte sustantiva. Lo del Código Penal. Lo del Código Penal. En España se hizo al revés, se hizo la reforma al Código Penal y se les olvidó la parte procesal. Entonces hicieron una reforma urgente a la Ley de Enjuiciamiento Criminal para instaurar el modelo procesal de esa reforma penal que ya habían instaurado. Entonces, solamente habría que mencionar que también pueden ser responsables las personas jurídicas, no establecer penas para o delitos que son exclusivos de las empresas. Eso es una pregunta muy interesante.
Solamente hay que señalarlas como objetos de imputación en la parte general del Código Penal. La parte especial donde vienen los delitos y las penas ya se encuentran claramente tipificados en nuestros códigos, de tal manera que les serán aplicables esas hipótesis delictivas a las personas físicas, así como a las personas jurídicas. Estas últimas también actúan, también cumplen contratos y los incumplen, también manejan recursos, también adecúan su conducta a lo contemplado en el Código Penal y también actúan antijurídicamente. También son culpables cuando hay un defecto de organización en el marco de la empresa por no haber establecido mediante un programa de compliance o un programa de cumplimiento normativo las medidas básicas para que los productos que fabrican, por ejemplo, o las medicinas que hace una farmacéutica, cumplan con estándares que no dañen a la salud. Entonces, cuando hay un defecto de organización dentro de la empresa, se habla de que es una persona culpable por no haber salvaguardado el riesgo permitido, establecido en el ordenamiento jurídico. Bueno, y ya me mencionabas el caso de España y quisiera saber si tienes conocimiento de en qué otros países ya se tiene regulada a la persona jurídica y cómo ha funcionado, ¿no? Porque pues también hay que ir viendo pues los resultados de estas aplicaciones de la ley, ¿no? Sí, bueno, hay antecedentes enormes de hace casi un siglo. Por autonomacia, por su grado de importancia, el país que tiene un sistema de imputación de responsabilidad penal más fuerte a escala mundial es Estados Unidos. No es un modelo anglosajón, que fue retomado en Europa primero por Holanda, claro, el Reino Unido, que hace casi 100 años primero con solamente algunos tipos delictivos y después abrieron toda la gama de delitos, ya tienen experiencias muy afortunadas de llevar a personas jurídicas a juicio. Y estas entonces mandan un mensaje en el sentido de que los productos que realizan, sus esquemas de trabajo deben ser sólidos frente al ordenamiento jurídico. Más cercanos a nuestro entorno está España, que en 2010 implementó este modelo de responsabilidad penal, y en nuestro entorno Chile es también un buen modelo de cómo, aunque de forma limitada solamente a delitos económicos, ya se trabaja en torno a las personas jurídicas. Yo creo que México puede colocarse a la vanguardia en este ámbito si el Código Nacional de Procedimientos Penales puede influenciar en la legislación penal para hacer realidad este modelo de imputación e ir en contra de las grandes empresas que son creadas para traficar personas, para explotar a niños o a niñas, por ejemplo, que instauran agencias de viajes para reclutar a niñas o a clientes, traerlos a México, llevarlos a los destinos de explotación sexual infantil más importantes, desafortunadamente, como es Acapulco, como es Puerto Vallarta, como es Cancún. Entonces, no solamente vamos en contra del explotador sexual, por poner un ejemplo, o el tratante que viene a México para consumir a nuestros niños y a nuestras niñas, sino también vamos en contra de esa empresa y ese cúmulo de empresas que a veces son cadenas que sirven como vía para que esos explotadores lleguen a nuestro país. Ese es el ánimo que está detrás de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ir por las grandes empresas que corrompen en diversas modalidades delictivas a nuestro país. Y bueno, por ejemplo, en estos países que ya se tiene implantado esto, ¿ya hay penas? ¿Ya se les han impuesto penas a las empresas? La más importante es la multa, y es donde más le duele a la persona jurídica. La disolución es una pena muy grave, que debe ser muy cuidadoso el juzgador cuando le impone, la juzgadora, porque detrás de una empresa que quizás tiene, desde el punto de vista laboral, una legitimidad frente a sus empleados, pero que comete delitos, ¿no? Pues de esa empresa dependen muchas familias y dependen muchos hijos y dependen muchas hijas. Entonces disolver no es la opción. Multarlas, que es el objetivo más importante de una empresa, ganar dinero, es donde más les duele. Entonces, si nosotros investigamos y sancionamos a las personas jurídicas vía penal, primero con una multa que puede duplicar o triplicar sus ganancias y para lo cual se le pueden dar plazos para pagarla, entonces las sujetamos a la ley y les mandamos un mensaje en el sentido de que la próxima vez que incurras en un delito, te voy a disolver. Me voy a quedar con esta idea porque yo quisiera preguntarte, tenemos que ir a una pausa, porque quisiera preguntarte si hay alguien que le dé seguimiento, ¿no? Porque pues la empresa puede decir, muy fácil para mí, yo pago mi multa y sigo con mis prácticas, ¿no? Claro, pero claro. bueno, lo dejamos para volviendo de la pausa. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.
Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos brinda para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas, nuestro Twitter que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias para el programa. El día de hoy estamos hablando de la responsabilidad empresarial y el compliance ante la trata de personas con el doctor Miguel Ontiveros Alonso. Miguel, antes de irnos a la pausa, yo me quedé con la idea de las penas a las empresas, ¿no? Y me decías que sí, que la más común es la multa. Y yo te quisiera preguntar si la multa es como un incentivo suficiente para que la empresa no vuelva a incurrir en un delito o para que cambie sus prácticas, ¿no? Porque te comentaba, para mí sería yo empresa grande, muy fácil, aunque me duela, pago mi multa, pero sigo con las prácticas que me producen ganancias, ¿no? Claro, muy importante la pregunta porque en el marco de personas jurídicas, así como a través de otros esquemas se hace con personas físicas, la multa debe ir acompañada de un seguimiento por parte de la empresa, vigilado por la autoridad. Eso significa que también hay un proceso de ejecución de la pena para personas jurídicas, una especie de observar su reinserción con las debidas precauciones, esta palabra, respecto a la persona jurídica. De tal manera que el juzgador, en España, por ejemplo, sentencia a una multa de 100.000 euros, pero además a la acreditación de que la empresa establece medidas preventivas para evitar que un hecho como el sucedido por el cual fue condenada vuelva a suceder, y un proceso de capacitación, regulación, realización de protocolos para estandarizar el actuar de la empresa de cara al futuro, conforme al ordenamiento jurídico. Esto también impactará en nuestro país en el marco de la Ley de Ejecución de Sanciones Penales. También la reforma constitucional estableció no solamente un Código Nacional de Procedimientos, sino también una sola Ley de Ejecución de Sanciones. Entonces, ahí tendremos que replicar el modelo para darle seguimiento, así como se sigue a una persona física, también darle seguimiento a una persona física, mientras que las personas físicas vamos a firmar a los juzgados una vez a la semana, la persona jurídica tendrá que remitir y acreditar que está capacitando a su personal con protocolos debidamente acreditados, que ha mejorado sus estándares de cumplimiento en el marco de la normativa y sujetarse a una revisión por parte de la autoridad para verificar que lo que informa no solamente existe materialmente, sino que se aplica en la práctica. Y eso acompaña en el marco de una multa, pero también en el marco de la reparación del daño o en el marco de una suspensión. Es muy importante lo que tú señalas. La normativa española, por ejemplo, señala que puede haber una atenuación de la pena a las personas jurídicas o incluso la exclusión de la responsabilidad penal cuando demuestre que antes del proceso de investigación que se ejerce sobre ella por la comisión de un delito, ya tenía un programa de cumplimiento normativo o un Effective Compliance Program, un programa preventivo, de tal manera que no fue un problema de la empresa el delito cometido, sino que fue un hecho doloso cometido por un sujeto, miembro de la empresa, que alejándose del cumplimiento normativo, de la cultura de la legalidad empresarial, decidió, por ejemplo, cometer un delito de fraude o un delito de cohecho. Si yo como empresario compruebo que tengo mi esquema de cumplimiento, entonces excluyen de responsabilidad penal a mi empresa, pero investigan al sujeto que lo cometió de forma individual. Por el contrario, si el juzgador me dice cuáles son sus programas de cumplimiento y no tengo, o tengo simplemente algunas líneas directrices que en realidad no se aplican en la práctica, eso lo que hace es acreditar mi culpabilidad. No tiene nada que ver con un código de ética de la empresa. Es la génesis. El código de ética empresarial son bases muy fundamentales como para mandar un mensaje de que somos una empresa socialmente responsable. Pero no basta con un formato de compliance, ni tampoco con unas simples líneas directrices. Para que tú puedas como empresa ser excluida de la responsabilidad penal o verte beneficiado por un proceso de atenuación de la responsabilidad o de la pena impuesta, debes de acreditar que tienes, además de esos principios, esquemas dentro de la empresa de verificación de que esos principios se apliquen. Esto que me estás diciendo es el compliance. Esto es el compliance. Ok. Entonces, ¿qué más tiene que tener aparte de las o sea, por ejemplo, el código de ética? Sí, un código de ética, protocolos de actuación
que señalen tramos de responsabilidad dependiendo de las áreas en las que esté dividida la empresa. Hay empresas unipersonales. Eso de te iba a dos comentar, que si personas. todas las empresas tendrían que tener... Una empresa personal, por ser persona jurídica, sí. Hay otras transnacionales que tienen miles de empleados. Entonces, los esquemas de compliance serán diferentes, pero siempre efectivos. Para que el esquema de compliance sea efectivo, debo tener no solamente los protocolos escritos, actualizados, sino que además de que se adecúen al ordenamiento jurídico, nosotros tenemos muchas normas mexicanas que regulan actividades peligrosas de las empresas, además, finalmente, debo tener certificados a mis muchachos, a mis muchachas, a mi personal, en el sentido de que están capacitados para llevar a cabo sus actividades empresariales con base en esos principios normativos. En Chile, por ejemplo, las empresas antes de entrar al ámbito de vida, lo que hacen es certificar ante el gobierno sus programas de cumplimiento. Eso es lo que te iba a preguntar. Y en México, entonces, el gobierno tendría que certificar los programas de compliance para todas, o sea, para cada empresa. Yo me imagino, y quiero que me lo contestes, es... El compliance para las empresas tiene que ser como un traje a la medida, ¿no? Claro, algo que esté, claro. O sea, que esté hecho justo para las actividades de esa empresa. ¿Quién lo haría? Hay fases muy definidas de lo que debe integrar un compliance. Un diagnóstico, una solución de problemas, realización de protocolos, líneas, directrices, guías básicas, líneas maestras para la realización de la actividad que lleva a cabo la empresa y finalmente un programa interno de seguimiento y sanción para cuando se rompan las reglas establecidas en el compliance. Digamos que son las 4 fases que configuran un programa de cumplimiento. En Chile, que te certifique el Estado tu programa de cumplimiento no significa una automática exclusión de responsabilidad, significa que estás en el marco de la legalidad. Ahora cúmplelo. Nosotros en México no tenemos ahora mismo una cultura de la legalidad en el marco empresarial que nos lleve a una posición sólida frente a un compliance. A veces queremos resolver las cosas por otra vía. ¿Por qué? Pues porque no hay sanción a la persona jurídica, ¿no? Mediante la incorporación de la responsabilidad penal, entonces sí, si tú quieres que la investigación que realizo sobre tu empresa no tenga consecuencias graves sobre tu ente colectivo, entonces acredítame tu programa de cumplimiento. ¿Y quién lo hace? Las empresas más pequeñas lo pueden hacer con pequeños abogados o despachos jurídicos. Ese traje a la medida que tú señalas, en el sentido de que esto es lo que usted debe de cumplir, estas son sus líneas directrices y mientras usted no se salga de este esquema, no puede ser objeto de responsabilidad penal, por ejemplo. Las grandes empresas contratan a lo que se llama un compliance officer, que también son despachos jurídicos mucho más sólidos, que sirven como una posición de garantía frente a la autoridad. Es decir, yo soy un empresario y quiero un oficial de cumplimiento que se encargue de hacerme todo un programa de cumplimiento, todo un compliance program, para que mi ruta sea legal en el marco de mi ejercicio empresarial, pero también, si somos objeto de alguna imputación o investigación, que él responda y no yo. Entonces, los oficiales de cumplimiento, a los oficiales de cumplimiento les es trasladado lo que en materia penal se llama posición de garante. Cuando llega una investigación a la empresa, yo llamo a mi oficial de cumplimiento, ven para acá, porque dicen que cometí tal o tal hecho. Y entonces el oficial de cumplimiento responde. De tal manera que el oficial de cumplimiento debe ser un despacho jurídico muy preparado, muy sólido, que conozca el ámbito empresarial al que se dedica, puede ser química, medicina, una escuela, una casa de cambio, y que genere las condiciones para que esa ruta sea legal y no lleven a su cliente, es decir, la empresa, a un juicio penal. Qué bueno que mencionas que son, que pueden ser, deben de ser despachos de abogados, porque yo me hubiera confundido y hubiera pensado que lo podría hacer cualquier consultoría. Mira, es muy delicado y muy importante lo que tú señalas. Un consultor puede orientar acerca de los principios básicos de la legalidad, pero el compliance del que estamos hablando tiene un objetivo fundamental. Que la empresa se rija por la legalidad significa que no va a ser imputada penalmente. Con esto te quiero decir que la experiencia más cercana que tenemos, que es la española, que lleva 3 años, 4 años viviendo, los despachos jurídicos que llevan los compliance sólidos son despachos de penalistas además. No solamente despachos jurídicos sino de penalistas, porque el fin del compliance establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que se deriva de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, finalmente lo que quiere evitar es la comisión de un delito. Y la palabra delito
contiene tantas categorías y tantas circunstancias que solamente un penalista sabe cuándo se puede cometer o cuándo se puede excluir. El riesgo de ir con un asesor o con un especialista lejano a la materia penal es que quizás estés bien en materia de contabilidad, estés bien en materia administrativa, pero no sepas que estás cometiendo una omisión que puede tener corte delictivo. Bueno, y ahí también vendría, por ejemplo, lo que decías de la certificación de tu programa, ¿no? Del Compliance Program. ¿Todos los compliance tú considerarías que deberían de estar certificados por el gobierno? Es una novedad lo que está haciendo Chile. Yo creo que eso brinda certeza y seguridad jurídica. Primero, tú como empresario que contrataste a un despacho jurídico y que tienes que pagar una determinada suma de dinero, sometes a certificación tu programa de compliance y resulta que no te lo certifican, entonces, pues, ¿en dónde está el trabajo que está realizando el despacho jurídico y dónde está mi tranquilidad como empresario? Entonces, eso sirve a los empresarios, a su fortaleza, y también sirve a los despachos de abogados para mostrar a sus clientes que el trabajo que se está haciendo en el marco del Compliance Program es efectivo. Es importante señalar que esos programas deben ser actualizados, de tal manera que te certifican, pero debes actualizarlo porque nuestro país es uno de los países donde más se reforman los códigos penales, los códigos procesales, los códigos mercantiles, los códigos civiles, la ley laboral. Es un ámbito importantísimo de derechos laborales que se introducen en el Compliance Program. Entonces, esa ya es una labor de despacho de abogados y es una labor muy técnica, no es una labor política, no es una labor vinculada a la buena voluntad, es una labor técnico-jurídico básicamente penal que generaría la exclusión de la responsabilidad. Pero yo creo que todavía no estamos en el nivel en México como para someter a certificación, porque no hay dónde. Habría que crear un área específica en el gobierno. Habría que crear quizás en la ruta de la economía, la Secretaría de Economía, por ejemplo, un área que pudiese verificar que estos programas muy básicos de cumplimiento se adecuan a la legalidad. No se trata de un proceso de inmunización, sino simplemente tu compliance program puede ser efectivo si lo aplicas, porque esa certificación puede valer, pero si resulta que el empresario se va y en su oficina, en su despacho o en su gran empresa no hace realidad los protocolos y las líneas directrices. Sobre todo la capacitación que me mencionas, por ejemplo, yo mencionaba el código de ética de las empresas, de las instituciones, y pues si le preguntas a los empleados si conocen el código de ética de su empresa, claro, porque la gran mayoría te dirá que no. Claro, porque la investigación, aparte, por ejemplo, por parte de la Procuraduría General de la República, es una investigación que requiere ciertas documentales, pero después va al lugar y analiza y cuestiona, entrevista a los empleados. Oiga, ¿usted es esta persona que está aquí certificada? ¿Tomó el curso de capacitación? No, pues no lo tomé, o yo no soy, o yo ingresé y no he tomado un curso de capacitación. Esas son violaciones al principio del programa de compliance que pueden generar responsabilidad para el empresario. ¿Y este programa de compliance aplicaría también para terceros, para subcontratos, empresas que trabajan para la empresa? Eso es muy importante. Fíjate lo que hacen las empresas americanas. Las empresas americanas, cuando quieren hacer negocios con México, lo primero que preguntan es, muéstrame tu programa de compliance. Porque yo voy a invertir en México una suma importante de millones de dólares y resulta que no tienes controles internos para evitar que haya fraude o fugas de información o fugas económicas. Entonces, si bien es cierto, no hay una traslación de la responsabilidad penal, sí hay una cuestión ética previa que puede afectar la economía de la empresa. Es decir, yo no te voy a contratar si no tienes un programa de cumplimiento efectivo y eso puede acabar con que la empresa no obtenga los contratos que está buscando, ¿no? ¿Y eso sucede? Entonces no contratarían a nadie en México. Porque fíjate que sí los hay, en México sí los hay. Sí, las grandes empresas, por ejemplo, voy a decir algunos nombres, Bimbo o la Volkswagen que está en Puebla, o empresas americanas que han invertido y han puesto sedes, fábricas en México, han trasladado sin necesidad de que se lo exija el ordenamiento jurídico sus programas de cumplimiento que aplican en Estados Unidos. Lo que sí te puedo decir es que las empresas mexicanas que contratan o son contratadas por empresas americanas, pues han intentado hacer sus propios programas de cumplimiento que ahí van caminando, pero que desafortunadamente no tienen el ánimo
de cumplir, y aparte de ser excluidos de responsabilidad penal con base en el ordenamiento jurídico, sino de ser contratadas por el gobierno o por la institución americana. Entonces, nos falta mucho camino por recorrer, de tal manera que nosotros hagamos nuestros compliance programs, no para los efectos de ser contratados, sino para cumplir con la legalidad. Ya la contratación con una empresa europea, por ejemplo, sería algo secundario, ¿no? Por ejemplo, ahora me mencionas las empresas grandes que tienen compliance, como Bimbo y estas empresas grandes. Mi pregunta vendría, a lo mejor lo tienen estas empresas por el tamaño y por la capacidad económica que tienen. ¿El realizar un compliance program es caro? Depende del ámbito de la empresa. Nosotros estamos realizando a través del despacho que represento 3 programas de compliance. No puedo decir los nombres, te puedo decir que uno es un ámbito educativo, es un compliance educativo. El otro es un compliance estatal. Estamos trabajando un compliance a un gobierno de la República para armonizar todas sus leyes con perspectiva de niñez y con el interés superior del niño. Esos también son compliance estatales. El compliance educativo, bueno, cumplir con la legislación del sector de educación pública, y a un banco muy pequeño. Y nos hemos percatado que en ninguno de los 3 ámbitos había una cultura del compliance, y que tampoco sabían muy bien de qué iba. Claro, el más caro es el estatal, porque es un análisis enorme de toda su regulación. Menos caro es el del banco, porque va dirigido básicamente al lavado de dinero. Y el de la escuela pues es el menos complejo y es el más pequeño, pero un compliance program depende mucho de la cantidad de personal, de la actividad a la que te dirijas, y además al personal por capacitar y por protocolizar. Hay algunas instituciones, como el colegio que estamos haciéndole este programa de cumplimiento, que ya tenía un reglamento interno, ya tenía sus modelos de contratos, y los estamos actualizando, les estamos resolviendo los problemas laborales que tenían en su institución, y la verdad es que está muy sólida. El banco, sorprendentemente, no tenía esquemas de prevención de lavado de dinero. Entonces, eso sí, y eso ya está regulado, ¿no? Claro, eso sí que sale caro, ¿eh? Sí, entonces tu recomendación sería que las empresas, sin importar el tamaño, deberían de alinearse a un programa de compliance. Pues nada más te adelanto algo respecto del tema que vamos a tratar al final. La ley contra la trata de personas establece precisamente algunas obligaciones de compliance para lugares tan sencillos que nunca pensaríamos, como loncherías, bares, cantinas, claro, dirigidos a la prevención de la explotación, medidas preventivas, medidas de capacitación a su personal, y quizás ni siquiera tienen idea de que eso existe y que está sancionado penalmente por la ley. Mi propuesta sería que sí, independientemente de la función que tengas como empresario, que busques a un despacho jurídico, no necesariamente un despacho contable, porque los contadores saben mucho de contabilidad, pero muy poco de derecho penal, y que te asesores. Quizás tu empresa sea pequeña y requieras un marco normativo muy sencillo, un programa de cumplimiento o un compliance program, por ejemplo, eficaz, puede durar 15 días, en una empresa pequeña, en donde nosotros entramos, hacemos un diagnóstico y te decimos cuáles son tus problemas. La fase 2 es, te resolvemos esos problemas de forma inmediata para parar el riesgo. Tercero, te hacemos una regulación básica a través de protocolos, líneas directrices, para que sepas qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Y finalmente te instauramos un pequeño modelo muy básico de denuncia interna, para que el personal también pueda denunciar a algún compañero que esté proponiendo cometer alguna conducta ilícita. Eso se puede hacer en 15 días. Ahora, hay compliance program que duran 6 meses, sí, claro, ¿no? Dependiendo de la entidad. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el tema de trata. Ya hablamos de la responsabilidad empresarial, ya hablamos de lo que es el compliance, para que quedara muy claro para el auditorio, y ahora quisiera pues ya juntarlo, ¿no? ¿Cómo puede ser que una empresa tenga una responsabilidad penal sobre el delito de trata de personas? Mira, ya tenemos ejemplos, por ejemplo, en Baja California, donde se han encontrado a jornaleros en situación de esclavitud por empresas dedicadas a hacer jugos o recoger fruta, verdura, que los tienen en condiciones infrahumanas. Eso está sancionado como un delito de trabajo o servicio forzado en nuestra ley antitrata, mejor aún en la reforma que se acaba de aprobar por el Senado de la República, y también tenemos el tipo penal de esclavitud, que impide a la persona ejercer su libertad como cualquier ser humano. Esos casos se han dado en México. Este tipo de esclavitud, me queda muy claro la esclavitud sexual, que es lo que más oímos en las noticias. Claro. Pero ¿qué otro tipo de esclavitud? O sea, ¿cuándo una persona
pierde su... Cuando le impides desarrollarse libremente con base en lo que se conoce como libre desarrollo de la personalidad, le retienes o sus fondos económicos o se le impide ejercer su libertad personal. Eso es un tipo de esclavitud expresamente tipificado en la Ley General contra la Trata de Personas. Hay otras que son modelos de explotación. El caso de la trata de personas, de la pornografía infantil, del turismo sexual, no son casos de esclavitud, sino que son casos de explotación claro. humana, ¿no? De tal manera que tenemos múltiples hipótesis generadas básicamente por empresas vinculadas a lo que se llama trata de personas y explotación. Te pongo un ejemplo. Los tratantes crean empresas, como lo señalamos anteriormente, de servicios aéreos, de servicios turísticos para reclutar o para conseguir, por un lado, a los clientes y para reclutar y explotar a niñas, niños, adolescentes o personas adultas, ¿no? De tal manera que también ahí la empresa está generando un hecho delictivo por el cual me parece es absolutamente lógico que se le siga la imputación penal no solamente al sujeto activo o persona física, sino también en contra de la empresa. La ley contra la trata de personas, en su marco preventivo, establece algunas obligaciones que son claramente compliance para las empresas y las menciona por su nombre. Quisiera que nos quedáramos con esa idea y que me platicaras qué es lo que te dice en torno al compliance, la ley de trata. Perfecto. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en este nuevo programa Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de los números de teléfono que aparecerán en sus pantallas y nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y a darnos sus sugerencias y comentarios del programa. El día de hoy estamos hablando de responsabilidad empresarial y compliance frente a la trata de personas. Miguel, ya estábamos hablando de pues el fuerte de nuestro programa, que es ante la trata de personas, ¿no? Me mencionabas ya que existe una regulación, tanto como para la trata, como para pues la aplicación de un compliance. ¿Me podrías contar un poquito de cuál es la regulación que existe en torno a la trata de personas? Lo primero es muy conocido, lo segundo no. Tenemos una ley general contra la trata de personas, el nombre es larguísimo, así que mejor le digamos la ley antitrata, que ha sido reformada recientemente por el Senado de la República, que está pendiente esa reforma de ser aprobada por la Cámara de Diputados. Pues esa reforma, retomando algunos de los principios que ya están ahora mismo vigentes, establece, además de los tipos penales de trata de personas y explotación, ¿no? O sea, el reclutamiento a través de un medio para un fin de explotación, así como también la esclavitud, el trabajo, servicio forzado, del que hablábamos anteriormente, la explotación de la prostitución ajena, la pornografía infantil, el turismo sexual. Además de todo eso, establece en un apartado preventivo algunas medidas que son claramente compliance empresarial para ciertos sectores del ámbito de los entes colectivos que se encuentran en mayor situación de riesgo. En mayor situación de riesgo de ser actores de cualquier tipo delictivo de los que hemos hablado, o de ser utilizados por terceros para cometer esos delitos. Y los dice incluso expresamente, y además señala obligaciones a la Secretaría del Trabajo de verificar que esos rubros se cumplan, así como también otorga facultades a la Comisión Intersecretarial, de la cual me siento muy orgulloso de pertenecer, para que ordene que se realicen esas verificaciones. ¿Cuáles son? Mira, por ejemplo, a todos los centros en el país que oferten servicio de Internet al público, deben establecer medidas que le llaman filtros parentales, así lo dice la Ley General Antitrata, para evitar que a través de esas páginas web puedan darse o abrirse páginas con contenido sexual. Estoy hablando de pornografía infantil o de turismo sexual o cualquier ámbito que pueda provocar uno de los delitos o generar las condiciones para que se cometa uno de los delitos ahí. ¿Qué pasa
si yo como dueño de un café internet, ahora mismo seguramente lo estará viendo alguno, no tengo esos filtros parentales y tengo una visita por parte de la autoridad para verificar que exista, corro el riesgo precisamente de que se me vincule a una red de trata de personas o un delito de omisión de los que vienen también tipificados en la ley general. ¿Y cómo se enteran estos empresarios, chicos grandes, de que tienen que cumplir con estos requisitos? Eso es el compliance. Los abogados sí sabemos que es lo que se tiene que cumplir, y quizás suene arrogante, pero no, pues es que esa es nuestra tarea, ¿no? Si mi cliente da servicios de internet a gran escala en diversos centros del país, lo primero que tengo que decir es qué es lo que tiene que cumplir. No se trata solamente de tener uso de suelo, un permiso delegacional y un horario de trabajo. Se trata también de que tu tarea fundamental, que es el servicio de internet, no vulnere el ordenamiento jurídico como sucedería en un caso como este. ¿Y esto aplicaría también a las empresas proveedoras de internet? No, aplica a quienes ofrecen el servicio de internet al público. Es decir, si yo tengo un café internet o tengo cualquier servicio similar en el aeropuerto, debo tener estos filtros parentales, de tal manera que si un cliente quiere acceder a una página de corte sexual, por ejemplo, que ya sabe, o un sujeto viene de Estados Unidos para buscar niños y tener relaciones sexuales con estos, y busca, porque ya conoce cuáles son esas páginas, en ese lugar no podrá acceder. Es una medida preventiva muy eficaz. Fíjate todo esto qué significa. Significa el programa de compliance, que ahora estamos viendo en materia de trata, que los particulares también debemos prevenir el delito. Es una prevención del delito particular. El Estado no puede con todo. No queremos el país lleno de policías y de militares cuidándonos que cumplamos cuestiones tan básicas, sino que tenemos que hacerlo los particulares, tienen que hacerlo los dueños, tienen que hacerlo los empresarios. ¿Cómo lo hacemos? Estableciendo este tipo de obligaciones. Otro modelo de obligación, por ejemplo, está en cantinas, hoteles, en donde generalmente se realizan este tipo de actos de explotación, restaurantes que dan servicio de alcohol. De entrada, por ejemplo, existe la obligación de que haya procesos de capacitación y de verificación de los empleados para que puedan detectar cuando, por ejemplo, una identificación es falsa y quiera ser utilizada por una persona menor de edad para consumir alcohol. Así te lo pongo. Si un restaurante, si un bar es objeto de una verificación administrativa o de la Procuraduría General de Justicia, del Distrito Federal o de la General de la República, hace esta visita y detecta que hay niños o personas que tienen menos de 18 años, que es la diferencia entre niño y adulto, y se identificó con una credencial falsa, estamos cometiendo un delito de corrupción de personas menores de edad, hipótesis de otorgarle alcohol para su consumo, y eso significa hasta 12 años de prisión, ¿no? Y ya tenemos gente en cárcel purgando penas por el delito de corrupción de personas menores de edad. ¿Cómo me protejo yo como empresario? A ver, capacito mi personal, primero para que cuando detecten a cualquier persona que no estemos seguros, hay algunos son evidentes, yo no tengo 18 años, pero tú sí, entonces a ver su credencial. Y yo debo tener la capacidad para verificar que si esa credencial es falsa, y eso requiere un proceso de capacitación. Entonces es prevención del delito hecha desde los particulares para salvaguardar un bien jurídico tan importante como es el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, y bueno, volviendo a ellos, las empresas no saben que existe esta ley, que esta obligación, y me decías, pues se resuelve con el compliance, pero tampoco saben que existe el compliance. Digo, este programa es un medio para darlo a conocer, que me parece muy importante, pero ¿cómo más? O sea, yo me pongo a pensar en los bares, cantinas, en los lugares que los de servicio de internet, los hoteles. ¿Cómo lo van a saber? Es que yo sé que el desconocimiento de la ley no exime su responsabilidad, pero habrá que hacer algún tipo de difusión, ¿no? Bueno, hay campañas muy importantes en televisión, en radio, con ONGs muy importantes como CatLaw, a través del Senado de la República, en donde hay una comisión especializada en materia de trata de personas, que hace foros, congresos, publicaciones vinculadas al combate contra la trata de personas, pero también es una obligación empresarial, ¿no? Es decir, aquí no vamos a ser responsable penalmente a cualquier persona, sino a un empresario que genera condiciones de riesgo y que nada hace, ¿no?,
para evitar que esas condiciones se den en su negocio, porque además quizás hasta le viene bien. El programa de compliance, la cultura del compliance hace precisamente que estas disposiciones que están escondidas en una ley que es conocida solamente por trata de personas, pero que no sabemos que contiene obligaciones muy precisas, no acabe con la clausura de mi empresa o con el enjuiciamiento de mi empresa en este nuevo esquema. Un ámbito que aplica, por ejemplo, derivado de la ley contra la trata de personas para todas las empresas, fíjate, para todas, es la explotación laboral, mejor dicho, el trabajo o servicio forzado. Si no están dadas las condiciones para que en el ámbito, por ejemplo, de la construcción, no están dadas las condiciones para que tu personal salvaguarde correctamente su vida, su integridad, use los cascos, las herramientas, o las jornadas laborales están fuera de toda dimensión, o incluso las condiciones en las que se encuentran, como los casos que te puse de esclavitud en Baja California, entonces tenemos un delito de trata de personas en concurso con el delito de trabajo o servicio forzado para cualquier ámbito empresarial. Por eso los empresarios deben tener siempre, si tú quieres, quizás ahora mismo no un compliance, que sería lo ideal, pero sí un área jurídica muy eficaz, que les diga por lo menos qué no deben de hacer para que se les impute un delito. La mejor opción es contratar a un despacho de abogados para que te haga un compliance, como tú lo decías al principio, un traje a la medida. Dígame en dónde estoy parado, qué obligaciones tengo y qué prohibiciones tengo en delitos tan complejos como es la trata y la explotación. Y bueno, pues, ¿cuáles serían, o sea, cuáles considerarías tú que son los retos del gobierno para el cumplimiento de la legislación? Mira, yo creo que hay unos esfuerzos muy importantes hoy en día porque hay una conciencia muy clara de los riesgos de la trata de personas y de la explotación de la persona humana. Hay una comisión intersecretarial que preside el secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, y que ya ha establecido a través de Secretaría de Seguridad Pública, Procuraduría General de la República, la SEP, Economía, Educación, todas las bases para que esta información baje, fluya, Secretaría del Trabajo, Relaciones Exteriores, como lo decía, esto fluya. Pero imputarle al gobierno solamente la necesidad de que esto sea conocido me sería de mi parte un poco irresponsable. Yo creo que es una doble dimensión. Está la ley, está la comisión intersecretarial y yo soy empresario, entonces tengo la obligación como persona, como líder de un ente colectivo, de saber cuáles son los impactos que puede tener la actividad que yo realizo en los distintos ejes. Primero sí, para salvaguarda de mi propia empresa, pero sobre todo para la salvaguarda de la dignidad. Creo, como tú lo señalas, que un desafío muy importante que viene es el que el Poder Legislativo legisle urgentemente en materia de responsabilidad penal de las personas jurídicas en el Código Penal, para hacer realidad el Código Nacional de Procedimientos Podemos decir Penales. que ahí está, pero ahorita no está funcionando nada, ni aunque esté en la ley de trata. Ni aunque esté en la ley de trata, ni aunque esté en el Código Nacional, porque hace falta la reforma al Código Penal. Yo creo que va a venir, ya hay un par de iniciativas desde hace 2 o 3 años, de 2011, que establecen este esquema de responsabilidad penal. O sea que ya está en el ambiente la necesidad. También hay demandas de instituciones internacionales que exigen al Estado mexicano mayor control de las empresas para evitar la comisión de delitos. Y la recomendación es que instauren el sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro país. Yo creo también que hay un desafío enorme a nivel de las escuelas para establecer medidas preventivas contra la trata de personas, pero sobre todo una cultura al interior de la familia para evitar que sus hijas e hijos sean víctimas de algún tipo de enganchamiento o de reclutamiento para ser victimizados. Entonces es una trilogía, gobierno, empresas y familia, para poderlo evitar que sigan victimizados. Claro, las escuelas para que puedan generar condiciones de cara a que los niños sean más conscientes de los derechos que tienen y de los procesos de reclutamiento que hay ahora con las tecnologías de la información, el Twitter, el Facebook y las computadoras, cómo cada día siguen cayendo chavitas y chavitos de nuestras familias en las redes de trata de personas. Ese es el punto neurálgico, ¿no? Es el ámbito más delicado. Un poco profundizando en las escuelas, ¿no sería como un tema muy delicado y tendría que ser en cierto nivel, los niños están muy pequeños, que también la trata de personas se da pues
mucho, ¿no? Eso lo estamos haciendo ya, fíjate, en esta escuela que la verdad han sido súper conscientes. ¿Es una escuela privada? Sí, es privada y es un colegio súper pues, comprometido con los mejores estándares. Va desde lo que estamos haciendo, desde trata de personas hasta cuestiones de protección civil, ¿eh? Oye, tienes que poner el enrejado así, conforme a la norma tal, los extintores, todo eso es el compliance. Pero ya se está haciendo. Claro, la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Federal de Niñas, Niños y Adolescentes, además de todos los instrumentos internacionales que hay en materia de niñez, exigen que dependiendo de la edad etaria o del apartado etario al que se dedique o al que pertenezca una niña o niño, distintas modalidades, procedimientos, cuidados para salvaguardar antes que nada su integridad. No puedes hablar igual con un niño de 4 años o de 5 años, que también son víctimas de estos delitos, o con un niño de 12, 13, 14 o 15. Lo estamos haciendo a través de protocolos individualizados y antes que nada capacitando a las profesoras y profesores para saberles qué tienen que decirle y cómo tienen que decirlo para salvaguardarlos. Es algo muy importante que acabas de mencionar, que me sorprendió porque yo pensaba que el compliance solamente era para prevenir que la empresa cometiera algún tipo de delito. Y ahora, pues sé que no, también hay cuestiones de protección civil. Así. ¿Me podrías comentar algo general, de manera general, porque sé que también sería específicamente para cada empresa los distintos beneficios, ¿no? Pero como de manera general, los beneficios de aplicar un programa de compliance en tu empresa. Extraordinaria pregunta. Lo primero es tranquilidad para el empresario, ¿no? Tranquilidad y seguridad jurídica. Saber que estás, como dicen los americanos, according to the law. O sea, el compliance significa cumplimiento. Yo te puedo asegurar, yo te puedo blindar tu empresa ante intentos de investigaciones o extorsiones que a veces también cometen determinadas autoridades. Cuando tú estás indeciso, dudoso de si estás cumpliendo la legalidad y tienes una verificación en tu empresa, lo primero que te da es miedo a este error y finalmente o eres víctima de una extorsión por parte de algún sujeto o cometes un delito de cohecho. Todo eso queda de lado con un programa de compliance efectivo, en donde tú tienes toda tu normativa, ajustada al ordenamiento jurídico. Primero. Segundo, confianza de tus clientes o confianza de los padres de familia. Es una escuela en torno a la seguridad de sus hijos y a la adquisición de un producto elaborado por ti. Y tercero, además de una cultura de la legalidad y del fortalecimiento de la lealtad de tus empleados hacia tu empresa, porque saben que están con una empresa legal, que le gusta hacer las cosas bien e ir de frente, entonces se comprometen más con la empresa, vas a tener una generación de recursos mucho mayor porque tu empresa va a adquirir un prestigio enorme frente a la comunidad internacional y vas a tener más contratos y además contratos firmes que no se van a caer porque cometiste un error administrativo, un error o un fraude en el ámbito penal o incluso una evasión fiscal. Entonces el compliance es tranquilidad para el empresario y beneficio para sus familias. Yo te podría, no sé, si me permites resumir, un compliance es cumplimiento con el gobierno, con la sociedad y con el sector empresarial. Hay que escribirlo porque así debe de ser. Miguel, nuestro tiempo se terminó, pero yo te agradezco muchísimo que hayas venido a hablarnos de este tema tan interesante. No, muchas gracias a ti, a tu distinguido público y a todos ustedes por esta extraordinaria idea de hacer el expediente INACYPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Finalizo como terminé, como inicié, es un honor. Muchas gracias, Miguel. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo expediente INACYPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Sí.